Muy buenos días, amigos de Interfaz. Estamos muy felices de saludarlos esta mañana de miércoles 27 de junio. Así es, está empezando el partido de la selección mexicana contra Suecia, pero nosotros estamos listos también para informarles sobre educación. Por supuesto, estaremos comentando lo que se vaya dando un poco en el partido. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra y saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda, quien también está aquí al pie del cañón. Omar. Así es, Ana Cristina, primero la educación, así que esto sí es el futuro de nuestro país. Por supuesto, todos muy contentos por este tercer partido que está jugando en estos momentos. Les diremos, Ana Cris, les diremos si hay un gol, así que no se preocupen, pueden seguir con nosotros, estamos listos para iniciar. Muy buenos días, acompáñenos. México es uno de los países donde el curso de la historia ha provocado que exista una mezcla de culturas única y las cuales forman parte indivisible de la identidad de todos los mexicanos. Hoy que nos sentimos muy mexicanos, todos somos todas las culturas que existen en nuestro país. Según la información más reciente del Consejo Nacional de Población, hay alrededor de 13.7 millones de personas indígenas en el país, de los cuales 6.7 son hombres, 6.9 son mujeres, pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos y hablando 68 lenguas indígenas. Las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas. Esta situación provocó que en primera instancia se buscara en México impartir una educación homogeneizada, principalmente orientada a construir la unidad nacional. Sin embargo, en los años 60 y 70 la perspectiva cambió y la oferta en la educación se empezó a plantear como diferenciada para los pueblos indígenas y así frenar procesos de aculturación que experimentaban a través de la educación escolarizada para poder conservar y respetar la riqueza y heterogeneidad de los pueblos de nuestro país. A través de la educación indígena bilingüe se gesta un proyecto histórico que resalta y protege el porvenir de las lenguas y culturas indígenas, reconociéndolas como parte de los cimientos de las sociedades nacionales en pos del reconocimiento y valorización de sus múltiples componentes lingüísticos y, por supuesto, también culturales. El reconocimiento de los países como pluriculturales tiene significados importantes. Por un lado, significa que nos enorgullece ser culturalmente diversos y por otro implica reconocer que la diversidad no es una amenaza, sino es una muestra de unidad, como durante tanto tiempo se pensó que era una amenaza, sino que, por lo contrario, afianza y fortalece nuestra identidad como nación. Desde la creación de la Dirección General de Educación Indígena en 1978, se inicia el camino en el reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural y lingüística del país, bajo la premisa de reivindicar las lenguas indígenas como nacionales. Actualmente se implementa en México un modelo educativo que en materia de interculturalidad impulsa un proyecto que se construyó partiendo desde un estudio de antropología colaborativa en 19 escuelas en educación indígena de México. La intención es promover una educación hacia los indígenas mexicanos en la que se respete y se promueve un desarrollo para su cultura, donde se les trate con igualdad, pero reconociendo su identidad. Se sienten bases firmes para generar desarrollo como pueblos, se formen individuos y que a partir de la educación se fortalezcan los valores culturales y humanos que potencialicen su persona y también a toda la sociedad mexicana. Hoy 27 de junio en Interfaz hablaremos sobre la educación indígena, su actualidad y de qué manera la reforma educativa repercute sobre ella. En el estudio platicaremos con el doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad de Chapingo. No te pierdas la sección Visión Alterna, una mirada a las propuestas artísticas que rompen con lo cotidiano que hoy nos muestra a un talentoso artista visual multidisciplinario con nuestro compañero Carlos Boa. En Estudiar en el Mundo tenemos un enlace con María Fernanda Castañeda, ex beneficiaria del proyecto Paulo Freire en Colombia. Ana Cristina Olvera nos muestra las entrañas del Centro Espacial Johnson. En Tacuba 8 nos visita David Cáliz, jefe del Departamento de Educación del Museo Nacional de Arte, el MUNAL, para platicar sobre la importancia de las actividades educativas y de mediación en los museos y otros temas. Se inauguró el encuentro Arte, Escuela y Comunidad 2018 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Aquí te mostramos los detalles. Recorre los lugares de interés cultural de nuestro país a través de la sección México es tu museo.
Canal 22 nos muestra por qué es referente en los contenidos de la televisión cultural en una entretenida cápsula. Y en los deportes, lucha grecorromana en la UNAM, proyectos y hacia dónde van en esta disciplina deportiva. Estás a punto de conectarte con la mejor información en educación. Quédate en Interfaz. Así es, Ana Cristina, muy interesante esto que nos acabas de dar, toda estadística y reflexión sobre lo que son nuestra cosmovisión indígena, nuestras variantes, nuestra riqueza, en fin. Por ello, la Dirección General de Educación Indígena se creó en 1978 para reconocer precisamente la pluralidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país. La inclusión de los pueblos originarios en el sistema de enseñanza es una de las prioridades del modelo educativo, pues actualmente 4 de cada 5 alumnos indígenas en nivel primaria no obtienen los aprendizajes esperados en lenguaje, comunicación y matemáticas. México es un país cultural y lingüísticamente diverso. Garantizar una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes de comunidades rurales e indígenas implica retos importantes pero no imposibles. La matrícula de estudiantes indígenas es de 1.300.000, que asisten a clases en 20.000 escuelas de preescolar y primaria. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, 4 de cada 5 alumnos indígenas de primaria no obtienen los aprendizajes esperados en lenguaje y comunicación ni en matemáticas. Para atender a esta población, las autoridades educativas han emprendido acciones para que reciban una educación de calidad, con un enfoque de inclusión y no discriminación, a través del mejoramiento de la infraestructura, contenidos acordes a su riqueza cultural y lingüística, así como dotar a los alumnos de primero y segundo grados de primaria de nuevos libros de texto gratuitos acordes al modelo educativo. Así lo explica la doctora Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Todos sabemos que hay retos históricos en cuanto a infraestructura, equipamiento, organización de la escuela, en el caso de las escuelas indígenas. Entonces, los programas que convergen en la reforma, como escuela de tiempo completo, están haciendo acciones afirmativas. Con la implementación de la reforma educativa, 3.929 instalaciones han sido beneficiadas con el programa de Escuelas al 100, 4.282 con el programa de la reforma educativa, 3.395 con el de escuelas de tiempo completo y 5.569 con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. La doctora Ivania de la Cruz, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera que a lo largo de la historia las comunidades indígenas no han tenido las mismas oportunidades educativas, por lo que ahora es un gran avance que se reconozca la diversidad del país y se establezca en la legislación la responsabilidad de atender las necesidades de los estudiantes indígenas. El desafío es enorme. Primero, porque no ha sido del todo fácil identificar a qué escuelas van los niños, niñas y adolescentes indígenas. Sabemos que muchos van a las primarias indígenas, pero también sabemos que cerca del 43% no va a esas escuelas, va a escuelas regulares, generales, ¿no? Y también que hay un número importante de personas que son monolingües en lengua indígena y que no están recibiendo esta educación a la que tienen derecho. El INEE delineó algunas directrices dirigidas a la atención educativa de la niñez indígena. Entre ellas está lograr que las autoridades formulen políticas públicas que garanticen su derecho a recibir educación en su lengua y acorde a su cultura, favorecer su acceso a la educación, garantizar que los servicios educativos sean equitativos, lograr que los aprendizajes que adquieran les permitan mejorar su calidad de vida e impulsar que el modelo educativo tenga un enfoque intercultural. En 2014, la población indígena en México era de poco más de 11.9 millones de personas, lo que representa 10% de la población total del país. Conoce el catálogo de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. Ingresa a la página de la CONALITEG, que aparece en tu pantalla. Estamos muy felices, le estábamos comentando que lo consideramos héroe nacional por estar aquí con nosotros en el programa, porque sabemos que se está llevando a cabo el partido México-Suecia.
Y esta mañana nos acompaña el doctor José Sergio Barrales Domínguez. Él es rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, con quien hablaremos precisamente sobre el sistema educativo, la oferta educativa de esta institución, que además tiene mucho que ver también con el tema con el que iniciamos este programa, que es la educación indígena. Ustedes atienden a una población muy específica y además dentro de su sistema educativo y de sus carreras abrazan muchas de las disciplinas que se han desarrollado en las comunidades indígenas a lo largo de toda la historia de México. Bienvenido, rector. Muchas gracias por la invitación y para servirles. Gracias, rector, un placer. Cuéntenos un poco de la historia de la Universidad de Chapingo, rector. Bueno, pues qué bueno que me da la oportunidad de decir eso. Es una institución que cumple 164 años. Su antecedente es la Escuela Nacional de Agricultura, que fue creada por el sistema económico de la época. Ahora somos Universidad Autónoma Chapingo. La ley que nos crea es muy específica y muy clara. Nosotros tenemos que formar cuadros técnicos que salgan a desarrollar las zonas rurales, y es precisamente en ese mandato de ley que a nosotros nos ha obligado a ubicar exactamente que cumplamos con ese propósito. Y en este momento pues le debo presumir, muchos de nuestros estudiantes vienen de las zonas rurales. Sabemos que ahí es donde mayor concentración hay de jóvenes de condición indígena, y pues le tengo que presumir que tenemos un 26% de jóvenes realmente indígenas, porque usamos los criterios que el gobierno federal establece. Ellos hablan su lengua, también se les exige que sus padres y de preferencia hasta los abuelos la hablen, que vivan en comunidades de condición indígena, y esa parte la debemos presumir. De las 60 lenguas que aproximadamente se estima que en México existen, nosotros tenemos ahí 46, entre 44 y 46, y entonces sentimos que tenemos una representatividad muy importante en cuanto a los pueblos originarios. Sin lugar a dudas, y obviamente la Universidad Autónoma Chapingo abraza la cosmovisión, la cultura de este 26% de jóvenes indígenas. Claro que sí. Es parte de la esencia. Sí, no es fácil esto, porque digamos en términos modernos, pues ahora nos dicen que como que nos olvidemos un poquito del pasado, que veamos al presente y al futuro, y entonces a veces nos vamos mucho a esta idea de la educación muy moderna, pero nosotros insistimos que también mucho de la cultura que traen los pueblos, porque además, bueno, debo decirles, la universidad, su característica es de corte agropecuario y forestal. Nosotros no somos como otra universidad que tiene leyes, por ejemplo, que tiene medicina, arquitectura, en fin. No, nosotros fuimos creados para atender el sector agropecuario y forestal, sin descuidar que la parte de la ciencia se esté contemplando. Y en ese sentido, pues nos identificamos mucho con la agricultura. Y entonces en México la agricultura ha sido desarrollada bajo una cosmovisión muy interesante, de tal suerte que nosotros también deberíamos presumirle al mundo que nuestros productores, una gran mayoría, hace agricultura o hace actividad forestal considerando todo el entorno, la parte del medio físico, esta forma de interpretar, digamos, el papel de un alimento, que nosotros estamos perdiendo lamentablemente con la modernidad, y esa parte es la que nosotros queremos conservar, y de preferencia pues incluso hasta multiplicarla. Entonces esa parte la tenemos. Nuestros planes y programas de estudio contemplan algunas materias, no todas, y eso nos permite darle cierto sentido muy particular a esto. En este sentido le puedo decir, no tenemos, como le dijera, 100% de estar atendiendo esta parte de la conservación, rescate y conservación de la cultura en torno a la agricultura, porque, insisto, pues ahora nos piden que a nuestros jóvenes también les hagamos ver hacia el futuro, pero estamos empeñados en conservarla. Y creo que tenemos buenos avances, y es que hay oportunidad de platicarlos. Rector, cuéntenos un poco más a profundidad cuáles son las carreras que se ofrecen. ¿Cómo no? Yo les decía que nuestro papel es atender la parte agropecuaria y forestal, y entonces nosotros tenemos que contemplar todo, desde qué vamos a sembrar, en dónde lo vamos a sembrar, y debemos saber cómo se comporta la planta, cómo tenemos que tratarla para obtener algún producto final de la misma. Y luego, después de que nosotros logramos producir algo en campo, nos metemos con el proceso de transformación. Esto que le llaman ahora el valor agregado, la conservación de alimentos, en fin, y hasta la comercialización. Entonces, en todo ese
paso, nosotros ya tenemos 25 diferentes carreras que van desde muy específicas, por ejemplo, dónde sembrar, pues el suelo. Claro. Entonces tenemos incluso una especialidad que se llama en suelos, que tiene que ver mucho con las condiciones físico-químicas del suelo, cómo manejarlo y conservarlo, porque todos nos preocupamos a veces de que el agua es la que hay que cuidar muy bien. No, el suelo también es fundamental. México en este momento enfrenta problemas de desertificación muy fuerte y entonces nuestros especialistas tienen que meterse. Pero también tenemos carreras que tienen que entender el papel de la semilla, por ejemplo. Claro. Tiene que entender las condiciones del medio físico, la humedad, la temperatura, todo. Y entonces ahí vamos metiendo muchas carreras, algunas muy específicas como esta de suelo, otra muy específica para citología agrícola. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué formar a un estudiante que solamente atienda las plagas, las enfermedades? Bueno, pues por la interacción entre los seres vivos, los hongos contra la planta, en fin, todo eso lo trabajamos. ¿Y cuál ha sido el último despegue? Todo ese tipo de carreras muy específicas sobre el medio es, digamos, de las carreras originales. Pero a raíz de esta modernidad, ¿a qué nos metieron? Bueno, tienes que meterte a crear capacidad en los muchachos de qué vamos a hacer con los productos que obtenemos. Sabemos exactamente que yo puedo obtener, hablemos de aguacates, por ejemplo, que es uno de los cultivos que están dejando muchas divisas al país. Sí. Bueno, yo puedo producir el aguacate, pero yo sé que este es un producto perecedero y entonces yo tengo que ver de qué manera obtengo nuevos productos a base de aguacate para conservarlo y utilizarlo a largo tiempo. En fin, ustedes saben que el aguacate es muy demandado en el Super Bowl en Estados Unidos, es cuando más se consume. Bueno, pues también hay especialistas que se dedican a ver cuáles son los gustos de nuestros vecinos, se promueve la producción de esa variedad y también todo el manejo del traslado, que si no se traslada con cuidado, pues el aguacate llega en mal estado y entonces nosotros tenemos problemas de venta. Entonces la parte de la transformación nos metimos fuerte. Muy importante. Y últimamente la comercialización, con esto de la apertura del Telecán, ahora hay que darle cierta formación en términos de comercializadores, no solamente de transformadores, sino comercializadores, y eso ha sido una de las últimas etapas, digamos, en términos evolutivos de la formación. Todos estos aspectos muy importantes. Permítanos ir a una pausa para seguir ahondando en esta oferta que, como bien nos dice, abarca todo este proceso y todo este cadena de producción. ¿Cómo no? Hacemos una pausa y seguimos con más. Esto es Interfaz. Estamos de vuelta, estamos platicando con el doctor José Sergio Barrales Domínguez, él es rector de la Universidad Autónoma de Chapingo y pues nos estaba contando de una forma muy didáctica, explicándonos cómo en la Universidad de Chapingo se dedican a la agricultura desde todos sus diferentes perspectivas y todo el proceso, ¿no? Así es. Doctor, me gustaría preguntarle, después de habernos dado esta explicación muy interesante de las 25 carreras, principalmente en el sector agropecuario, forestal, ¿cuál es la planta de estudiantes que hay? ¿Cuántos estudiantes cuentan? Y un dato muy importante que me gustaría que nos explicara es que también cuentan con nivel bachillerato, es decir, personas que concluyeron la secundaria pueden ingresar ya a la Universidad Autónoma Chapingo en sus distintos niveles. Sí, cómo no. Bueno, ahí tenemos preparatoria, tenemos también las licenciaturas. Correcto. Tenemos el posgrado en sus dos niveles, tanto maestrías como doctorados, y pues prácticamente estamos cumpliendo todo. Entonces, actualmente son 10,300 muchachos. La particularidad nuestra es que el 90% tiene beca, eso es interesante. En fin, y más o menos en la prepa hay como un 40% y el resto se distribuye en licenciatura y posgrado. Y también tenemos pues 3 unidades regionales que nos permite tener presencia en diferentes partes del país, y hay otras 8 unidades académicas donde solamente desarrollamos el propedéutico. El propedéutico es un año que se le ofrece a los jóvenes a nivel de prepa que hacen un examen y logran entrar. Entonces ellos, como vienen de prepas, digamos, ajenas a la cuestión agronómica, se les da un año de propedéutico y luego ya ellos escogen cualquiera de las 25 carreras. Y hay 8 diferentes unidades en el país donde allá se estudia solo el prope y luego ya vienen aquí a la sede central en Chapingo para escoger su carrera. Correcto.
Muy interesante. Doctor, ¿cuál es la relación que tienen con otras instituciones, tanto educativas como de otra índole, en el resto del país y también a nivel internacional? Bueno, la relación se intensificó a raíz de que en México se dijo que deberíamos promover, por ejemplo, el intercambio estudiantil. El intercambio estudiantil, pues esa es una de las sugerencias a nivel internacional. Nosotros le hemos entrado, debo confesarles que no queríamos. Chapingo es un poquito así medio especial, porque decían, no tenemos por qué juntarnos con otros, no se parecen a nosotros, en fin. Pero le entramos, ¿eh? Somos le muy entramos. especiales. Sí, ándele, así como que Dios No nos cualquiera. tiene aparte, ¿no? No, logramos entrarle, estamos moviendo no muchos jóvenes todavía, no rebasamos ni 100 al año, pero me da gusto que los jóvenes ya están perdiendo el miedo. Claro. Por ejemplo, Europa se están moviendo mucho. Este año es un poquito raro, este año la mayoría se fue hacia Sudamérica. A Colombia. Los colombianos están muy interesados en nosotros, ellos trabajan mucho lo de las plantas medicinales, nosotros hemos desarrollado muy bien en ese campo y entonces con ellos nos estamos entendiendo bien. A Europa van principalmente España. España es una de las zonas agrícolas con agricultura protegida que abastece de mucha hortaliza en Europa y entonces nuestros jóvenes van para allá. También a Francia, sobre todo agroindustrias. Agroindustrias tiene que ver, les decía, con la transformación y ahí les van a aprender mucho sobre esto de la elaboración de quesos y algunos otros productos lácteos. Entonces también van para allá. Lo que me extraña es que para Estados Unidos muy poco, a pesar de la cercanía, pero bueno, la gente se ha estado yendo hacia otros lados. Y ahí les va otra noticia, mire. Principalmente quienes más interés tienen en andar visitando otros lugares son los muchachos de condición indígena, ¿eh? Se lo digo abiertamente. Allá dicen, bueno, pues qué chiste tiene. Sus raíces de su lenguaje se dicen que tiene algo en común con otros idiomas, sobre todo japonés, y entonces ahí se les facilita. No, yo lo que creo es que no es así. Simplemente la actitud, esa la vemos muy interesante. Japón, por cierto, se me estaba olvidando, Japón con nosotros tenemos convenios. Japón nos ofrece dinero, mándenos a los muchachos, pero ahí sí no damos el ancho. Ahí sí hay una debilidad institucional, no contamos con suficientes profesores de japonés, pero los pocos que tenemos sí nos están permitiendo llevar allá. Y algo que yo digo que conviene presumir, aunque otros me lo critican, es que uno de nuestros estudiantes ya se quedó de profesor de la Universidad de Agricultura de Tokio, lo cual me llamó la atención. Como un muchacho de condición indígena ahora es maestro allá. Y acá, bueno, pues no hay quien falte que me regañe. No, tú estás muy contento de que Japón nos robó un cerebro, ¿no? Pero yo digo, bueno, finalmente es un reconocimiento a la formación institucional y el muchacho ya sabrá cómo se defiende solito en términos de desempeño profesional. Y además ese concepto de la fuga de cerebros está ya muy rebasado por las condiciones en las que se desarrolla la ciencia, el avance de todos los campos del conocimiento en el mundo, que es de forma colaborativa. No solo se está yendo un mexicano allá, sino que está llevando a México, trayendo a Japón. Es un intercambio muy importante para el desarrollo. Este tema que mencionó sobre las becas es interesante. Mencionaba que el 90% de los estudiantes ahí con ustedes está becado. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo hay que acceder a estas becas? Para acceder a Chapingo hay que hacer un examen de admisión. Este año se repartieron más o menos más de 30,000 fichas, que no tiene ningún costo para los jóvenes, y entonces los jóvenes a través de internet en cualquier parte del país acceden a la ficha y él mismo le damos una lista de sedes donde va a acudir personal de la universidad a hacerles el examen. No tienen que venir a Chapingo. En los 32 estados. En los 32 estados. Y entonces ahí ya se le dice dónde nos vemos tal fecha y se hace el examen. Una vez que ingresa, el ingreso es por calificación. Tuvimos 2 años donde dijimos el ingreso es principalmente la condición económica. Entre más pobre eres, mayor oportunidad tienes de entrar. Se corrigió rápidamente eso y ahora es por ingreso, de tal manera que hemos tenido hasta sobrinos de expresidentes de la República, ¿no? Se entra cualquiera que se gane el lugar. Sí, claro. Ya una vez que logramos meter a la gente, que son como 2,100, entre 2,100 y 2,300 al año, imagínense de las 32,000 fichas, y ya una vez que definimos quiénes se ganaron el lugar, ahora viene un análisis económico y en función de eso se da la beca. Eres un muchacho de escasos recursos, vienes de zonas muy pobres, de acuerdo al criterio del gobierno federal,
el becado es interno. ¿Qué recibe el becado interno? Recibe dónde dormir, los 3 alimentos diarios y todo lo que signifique la educación. Tenemos unidad médica, hacemos viajes de estudio con viáticos y toda la cosa de los muchachos, o sea que se les da todo. Muy bueno, buenas becas, sí. Yo soy hijo de alguien que tiene cierto ingreso, que no se justifica darte todo, te damos una beca externa. Okay. Es un dinero con el cual le garantizamos que él pueda por ahí vivir fuera y también tiene oportunidad de entrar al comedor. El comedor Claro. es baratísimo, Sí, 300 y tantos pesos por 3 comidas al día todo el mes. Ya no más falta que les paguemos para que vayan al comedor, pero está bien. Y hay un pequeño porcentaje que decimos que es el 10%, casi no lo cumplimos, que decimos, bueno, se me hace que este muchacho viene de familia acomodada, no requiere apoyo y él es externo. Pero yo lo que digo, también él recibe beca, porque sale de viaje de estudios y le damos sus viáticos. Muy bien, doctor. Tenemos que hacer una pausa. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, doctor José Sergio Barrales Domínguez. Muy interesante eso que nos platicó de la Universidad de Chapingo. Muchísimas gracias. No se preocupen. Gracias y esta es su casa. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Perdón. Y es un gusto tener nuevamente a Carlos Boa, nuestro especialista en artes alternativas, en una forma distinta de visualizar cómo desde, sobre todo la trinchera de la calle, pueden conocerse distintas facetas de conocer el arte urbano precisamente. Y Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias. Otro valiente, otro héroe nacional. Muy buenos días. Pues aquí dando lata de nuevo con esto que se llama Visión Alterna, ¿no? Trayéndole nuevas propuestas sobre el arte urbano que se realiza. Y el día de hoy, pues le traemos algo muy especial de un joven muy creativo, muy talentoso. Se llama Miguel Ángel Montaño, mejor conocido como el POSC. El POSC. Quien es dibujante, muralista, tatuador, hace muchas cosas, pero todo inicia desde un dibujo. Oye, yo tuve la oportunidad de verlo previamente, esta cápsula que nos preparaste, esta entrevista, etcétera. Él, en estos momentos, ¿dónde está gestionando toda su arte? ¿Es únicamente callejero? ¿También hace algunas exposiciones? ¿O tiene algún taller? En fin. Regularmente trabaja con marcas ya sea de refrescos, cerveceras, etcétera, y en lo que es la publicidad. Ellos piden su arte para incluirlo en sus spots de televisión, etcétera. Ahorita, de hecho, creo que está en Ixtapan de la Sal, haciendo allá un mural para una cervecería muy conocida, de los que tiran flechas, y pues ahí andan, trabajando. Muy bien, una de las partes esenciales, la creatividad de estos jóvenes. Pues si nos lo permites, Carlos, vamos a verlo. Soy Miguel Ángel Montaño, me dicen POSC y soy artista visual. Pues soy un artista quizá multidisciplinario, mi trabajo tiene varias salidas y actualmente deambulo en la creación de murales, de pintura, de arte quizá un poco ya más conceptual y también tatuaje. Mi formación está complementada. Tengo un gran porcentaje de ser autodidacta, pero también he estudiado. Tengo una licenciatura en diseño en la UAM Azcapotzalco y también cuento con estudios en la Escuela de Escultura, Pintura y Grabado La Esmeralda y en los Talleres Libres de San Carlos. Artistas o personas que me influyeron para crear, pues en primera instancia está Akira Toriyama de Dragon Ball, el creador de Los Caballeros, la animación de MTV de los años 90, y de ahí lo primero que ya conocí más referente al arte fue Salvador Dalí y H.R. Giger cuando estaba chavito. Entonces esas fueron como de las primeras motivaciones para crear. Creo que la formación académica es muy importante, ¿no? Siempre debe ser complementaria a la experiencia vivencial. Es bien importante tener en cuenta el desarrollo que puede tener o complementarse a través de lo que puede aprender uno de manera autodidacta. La mayoría de mis series que estoy trabajando tienen una reflexión muy particular sobre la identidad. Actualmente me interesa que mis piezas sean una reflexión crítica de cómo se construye la identidad en la modernidad. Reflexionar cómo la imagen masiva de internet y la imagen publicitaria pueden también traspasar al mundo del arte y viceversa, ¿no? El cuadro que tengo a mis espaldas
tiene que ver con una creación de seres híbridos. Es de una serie que desarrollé en el año 2012, en el cual yo creaba seres a partir de referencias de arte mesoamericano y los mezclaba con arte, pues bueno, con la cultura moderna u occidental. Me interesaba mezclarlos con narrativas fantásticas. En este aspecto yo pensaba que era un ser que vivía como en una montaña y podía tocar y de ahí crear o lluvia o sonidos o el viento, ¿no? Podía ser como una representación alternativa de Hecatl, ¿no? Que es el dios del viento de este municipio. Si yo pudiera expresar o poder compartir con ustedes lo que realmente para mí significa crear, es un mundo bien amplio y bien vasto, ¿no? Creo que a mí me ha dado la posibilidad, pues tanto de hacer un video de música, un tatuaje, un mural de, no sé, 10 metros de altura en Santiago de Chile, poder conocer a infinidad de personas. Estudiar para mí pues sigue siendo básico, ¿no? Ya sea pues si puedo tomar algún curso de especialización o por mi cuenta también. Creo que si pueden, háganlo, acérquense a las bibliotecas, son realmente pues, laboratorios potenciales para desarrollar la mente. Creo que las mejores recomendaciones que le puedo hacer es que aprendan a mirar con conciencia las cosas. Creo que para mí eso es algo muy importante que se ha suscitado durante los años, aprender a mirar y a pensar con otra perspectiva, desde otras ópticas. Cualquier persona puede entrar al arte. Creo que el arte es democrático y es abierto. El arte no solo es para élite. Realmente si uno quiere empezar, lo único que necesita uno es una hoja y un lápiz, no necesitas más en un inicio, ¿no? Ponerte a pensar qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y darle rienda suelta. Es básico centrarse en quién es uno, dónde uno está parado y cómo uno ve al mundo. Creo que ese es el punto de partida básico para entrar al mundo del arte. Me llamo Miguel Ángel Montaño, me dicen Posk y tengo visión alterna. Carlos, pues un ejemplo más de que la vocación, la pasión por hacer lo que uno ama te puede llevar a grandes lugares y que además pues eso genera también que te eduques, que quieras alcanzar un mejor futuro y además contagies a toda tu comunidad, ¿no? Así es, y como lo comenta Posk, cualquier persona puede entrar al arte, siempre y cuando se tenga un lápiz, una hoja de papel, con eso ya puedes iniciar y pues meterte en el mundo del arte, ¿no? Cualquier persona puede. Sí, y además que nos da a conocer, muchas veces encapsulamos, cuando piensas en arte únicamente consideras que son estos cuadros, ¿no? Pero él desde... Sí, no, los grandes, los que nos trae siempre el Munal, por ejemplo, que al rato hablaremos con ellos. Pero además ellos pues nos plasman otro tipo de visión, ¿no? El arte urbano, que aquí lo estaremos muy de la mano contigo, Carlos, precisamente abriendo cómo también se genera ahí Banksy, que está haciendo... Banksy, que está revolucionando este arte callejero también desde otra trinchera. Ahorita en París está haciendo bastantes pinturas callejeras, en fin, es otra forma de ver el arte, ¿no? Ahora sí, como el nombre de la sección es una visión alterna, ¿no? La que tiene la persona para poder plasmarlo en sus murales o en sus cuadros. Y de ello se ha desprendido precisamente esta cápsula que veíamos. Un joven que, bueno, pues se está desarrollando de forma muy expresiva desde el graffiti hasta la publicidad, ¿no? Y bueno, también es importante destacar que incluso ya los medios mainstream, como los decías, ¿no? De la publicidad, etcétera, están dándose cuenta de que le tienen que dar a la gente cosas más auténticas, ¿no? Sí. Obras de arte como las que hace este chico, o performance, etcétera. Ya no pueden decirte solamente te vendo mi marca, te la presento así tal cual, sino que tienen que insertarse dentro de esta cultura. Así es. Y pues es una oportunidad muy interesante de desarrollo para los jóvenes. Carlos, rápidamente, ¿qué nos tienes para la siguiente presentación? Ya, desde ahorita ya se los digo. Bueno, un teaser. Digamos que la siguiente presentación va a tener mucho movimiento. Mucho movimiento. Pensamos que después ser baile o algo así. Vamos a ver. Pues es una muy buena ancla para esperar mucho tu trabajo. Gracias, Carlos Boa, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ignition sequence start.
Pues Omar, llegó la hora de presentar otro más de las entregas de los trabajos que realizamos en la visita al Centro Espacial Johnson de NASA en Houston. Esta vez pues dividimos el recorrido que hicimos por varias de las instalaciones del Centro Espacial Johnson con Carlos Fontanot, nuestro anfitrión. Y antes de presentarte la primera parte, quiero contarte un poco más de Carlos. Él es mexicano, lleva casi 30 años trabajando en la NASA en diferentes áreas relacionadas con las imágenes y la comunicación de esta agencia espacial, la más importante del mundo. Su trabajo es muy interesante porque actualmente es el gerente de imágenes de la Estación Espacial Internacional. Es decir, él se encarga de gestionar todas esas fantásticas imágenes que nos llegan desde la Estación Espacial Internacional, desde las que nos muestran cómo hacen los experimentos, cómo viven los astronautas ahí en la estación desde hace 18 años, pero también las increíbles imágenes de la Tierra. Él se encarga también de alguna forma de decidir los experimentos que se hacen con cámaras de diferentes características allá en el espacio, en el vacío del espacio, en la microgravedad. Entonces realmente tiene una labor muy importante y apasionante ahí en la NASA. Entonces nos llevó por diferentes partes del Centro Espacial Johnson y sobre todo por las partes que él conoce bien, que son las que tienen que ver con la comunicación y con el procesamiento de imágenes. Pues mira qué interesante de este mexicano que también se encuentra allá en la NASA. Él, ¿a qué edad o cuándo se fue allá a los Estados Unidos y incursionó en esta institución? Pues él se fue a estudiar su carrera de comunicación a Houston. Después estuvo trabajando en empresas petroleras. Sabemos que Houston también es una ciudad con mucha actividad petrolera. Y después tuvo una oportunidad de incorporarse a la NASA y ya tiene 28 años trabajando ahí en distintas instancias, como te lo mencionaba, desde relaciones públicas, comunicación social, etcétera. Y ahora pues está integrado al equipo que compone pues todos los que manejan y gestionan la Estación Espacial Internacional, que es uno de los proyectos más importantes actualmente del Centro Espacial Johnson, que como sabemos son los que se encargan de gestionar todo lo que tiene que ver con vuelos tripulados al espacio, es decir, cuando hay personas involucradas. Pues vamos a ver de la mano de nuestro queridísimo Fontanot este recorrido por la NASA y por supuesto también contigo, Ana Cris. Adelante. Estamos con Carlos Fontanot, él es nuestro anfitrión de esta visita al Johnson Space Center en Houston, el Johnson Space Center de la NASA. Él es gerente de imágenes de la Estación Espacial Internacional. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos invitado y por estar con nosotros aquí explicándonos todos los detalles sobre el Johnson Space Center. Es un placer recibirte y poderte saludar y hablar acerca de las actividades que tenemos aquí en este centro espacial tan especial. Gracias. Y bueno, detrás de nosotros está un cohete muy especial, yo diría que el más especial de la historia de la NASA, si no es que hasta el momento, por lo menos. Así es, precisamente. Se trata del Saturno V, ¿verdad? Así es. El Saturno V es el cohete que nos llevó a la Luna, que llevó precisamente 18 humanos. No, fueron 12 los que bajaron a la Luna, tripulación 18, pero hubo otras tripulaciones que le dieron la vuelta a la Luna, precisamente con este cohete. Y este cohete se construyó con miras de que se utilizaría en otro viaje lunar. Sin embargo, después del Apolo 17 ya no hubo vuelos, se canceló el programa porque ya habíamos logrado la meta de llegar a la Luna, pero ya estaba en producción este cohete precisamente. Entonces aquí lo guardamos con mucho cariño, es un cohete legendario de la serie Saturno V y este cohete se encontraba a la intemperie, al aire libre. Sin embargo, por las condiciones climatológicas de Houston, con mucha humedad, muy cercanas al Golfo de México, la corrosión empezó a afectar el cohete, se metían los bichos, las ardillas y otro tipo de bichos, pájaros. Entonces, para protegerlo, se construyó esta gran bóveda y ahora es parte del centro de visitantes donde el público puede venir a admirar esta gran proeza tecnológica. Carlos, ¿dónde estamos ahora? Explícanos, por favor, de qué se trata todo esto. Estamos precisamente en la planta de video, como le llamo yo. Aquí es donde, desde las épocas del Apolo, se han grabado todas las imágenes que vienen del espacio.
este cuarto en particular es interesante porque todas estas videocaseteras son modelos que se usaban desde hace 20 años, 25 años, hasta como hace 5 o 10 años. En los últimos 3, 4 años, estas máquinas están descontinuadas. La carrera espacial lleva 50 años, de los cuales muchas de las grabaciones se grabaron en videotapes como estas, Betacam SP, Digibeta, todos esos formatos. Tenemos miles de horas de videocassettes y estas máquinas están descontinuadas. Entonces tenemos que transferir todos esos videos que son históricos, que es un tesoro nacional de las videocaseteras, a formato digital. Entonces, ahora estamos haciendo los planes para usar estas máquinas y empezar probablemente una tarea de unos 3 años o 4 años con 6 máquinas trabajando al mismo tiempo, descargando todas esas imágenes a formatos digitales. Y eso es lo que se va a llevar a cabo en este cuarto que antiguamente se usaba para grabar lo que baja de la estación espacial. Pues ahí está la primera parte de este recorrido que dividimos en 3 partes, y donde nos muestra Carlos Fontanot el Saturno 5 y este lugar donde se están digitalizando todas las imágenes de la historia de la NASA. Es una labor titánica muy interesante y patrimonio de la humanidad de estas grandes hazañas. No es ciencia ficción, esto es real, ¿no? Digo, porque finalmente siempre la NASA y todos los descubrimientos y hallazgos son muy visuales para los efectos hollywoodenses, pero en este caso, pues ahí estamos viendo imágenes reales. No tan fácil a veces se logra acceder a esta gran institución, así que esperaremos con mucho gusto la siguiente entrevista. Vamos a una pausa, Nacri, si me lo permites. Esto es Interfaz. El teatro ruso es uno de los más especiales del mundo. Inició en el siglo XVI como teatro cortesano a petición del zar Alejo I, quien mostró gran interés hacia este arte. También son gratis los cursos de verano. Y bueno, pues justamente seguiremos hablando de arte. Hoy toca turno de que nos acompañe la gente del MUNAL en la sección Tacuba 8. En esta ocasión nos acompaña David Cáliz, él es jefe del Departamento de Educación del MUNAL, con quien hablaremos de la importancia de las actividades educativas y de mediación en los museos, pero principalmente todo lo que hace el MUNAL en materia educativa. No solo son estas grandes exposiciones que, por cierto, en estos momentos se encuentran a Huiyolín, sino que también diariamente hay alguna actividad, alguna oferta para jóvenes y adultos en términos educativos. Gracias, David, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer saludarte. Nos decías antes de entrar al aire, prácticamente diario hay algo que ofrecer a la gente mexicana. Claro, pues la importancia primordial de los departamentos de educación es que tenemos la responsabilidad de generar estos puentes de comunicación entre las obras de arte, las exposiciones, el recinto y el público. Ver de qué manera podemos hacer más accesible estas exposiciones que se presentan, derribar un poco esta idea de que ir a un museo o investigar o estar próximo al arte tiene que ver con personas eruditas, dinamitar eso y tener la propuesta de que estar en un museo es una cuestión de ligereza, ¿no? Vincularse al tema del arte tiene que ver con el cuerpo, con la crítica, con la reflexión, con la conciencia, y bueno, para eso está en el Departamento de Educación, junto con todo el equipo del museo que también se dedica a través de las curadurías y las propuestas que se presentan dentro de los espacios, generar experiencias dentro de los visitantes. Eso es muy importante. Sí nos interesa que la gente vaya y aprenda algo del museo, pero primordialmente que el aprendizaje significativo sea una experiencia, que ir al museo represente ir a emocionarse, vamos,
que más que ir a apuntar y memorizarse una historia lineal que nos han querido venir enseñando a lo largo del tiempo, sino más bien, sí, estar frente a un cuadro y generar emociones, sensaciones, percepciones y crear un discurso diferente, alterno a lo que han planteado que es la historia del arte. Y que eso finalmente es el arte, ¿no? El arte es que te emocione y no llegar con una especie de biblioteca en la mano y decir yo sé esto y esto y lo otro, no es llegar con los sentimientos abiertos. Así es. David, cuéntanos un poco más a profundidad cuáles son algunas de las actividades más importantes que realizan en este sentido. Tenemos como una vasta cantidad de actividades, todo depende también de las exposiciones que estén en curso. Por lo regular siempre generamos actividades en el marco de exposiciones temporales y que también se vinculan con el acervo constitutivo del museo. En este caso tendremos la exposición de Nahui-Olin, tenemos una serie de programas académicos, específicamente una serie de conferencias. Charlas son conversatorios donde especialistas como el maestro Tomás Urián van a hablar sobre la vida de Nahui-Olin, pero también lo que planteamos es que en estas actividades las exposiciones y las obras de arte nos den posibilidades de reflexionar sobre otras cosas. Por ejemplo, en torno a la exposición de Nahui-Olin tendremos una conferencia de la maestra Magali Lara, donde se hablará sobre la importancia de la historia del arte como una articulación del poder, cómo a través de la historia del arte también construimos discursos y cómo también se ha invisibilizado la trayectoria de mujeres artistas. Porque siempre tenemos la referencia de hablar de Elena Garro y vincularla directamente con Octavio Paz, o hablar de Nahui-Olin y vincularla directamente con Dr. Atl. Perdemos su singularidad y las emparentamos con otros artistas. Lo que se plantea con estos programas es poder reflexionar de una manera diferente cómo se ha construido la historia del arte y que estas piezas y estas exposiciones sean el pretexto para que la gente venga a reflexionar, a cuestionarse y a preguntar cómo se ha realizado el discurso tanto curatorial y museográfico de cada una de las exposiciones. No, y estas actividades que comentas, no solo ver las exposiciones, tanto permanentes como temporales, estamos viendo imágenes atrás de nosotros pues de la majestuosidad de este museo, donde precisamente no solo disfrutar las exposiciones vale mucho la pena, sino también ir y vivir uno de estos cursos o uno de los conciertos que ofrecen. Es decir, es un museo vivo en todo momento, a cada hora, desde que abren las puertas. Por cierto, abro un paréntesis, ¿cómo va la afluencia para ver a Nahui-Olin, esta maravillosa mujer? Ha sido interesante, hemos tenido como una afluencia constante. Eso nos agrada mucho porque no es un artista como que esté dentro del panorama conocido, pero justo lo que planteamos es ponerla en el ambiente internacional, que la gente lo conozca, que sepa de dónde es, que tiene también una potencia creativa importante, más allá de ser modelo o musa, sino que hay como una fuerza creativa que atrapa a toda la gente. Y como bien dices, hay actividades como todo el tiempo. Hoy tenemos Noche de Museos, por ejemplo. Va a haber la proyección de una película en el Auditorio Bess Mugar en colaboración con la Cineteca. Tendremos el concierto, pero también tendremos un recorrido con invitado especial. El curador de la exposición dará un recorrido por la muestra. Más aparte, habrá un recorrido por parte de los guías del museo después de las 8 de la noche. Siempre hay como actividad constante dentro del museo, en tanto conciertos, visitas, talleres, cursos. Lo que se propone es, como bien mencionan, que el museo esté en movimiento vivo y que haya como posibilidad de que todos se integren. Nos mencionabas que este tipo de actividades educativas, académicas, tienen mucho que ver con las exposiciones temporales. Las demás, o incluso también estas, ¿cómo es que generan los programas? ¿Cómo deciden qué instituciones van a participar? ¿Qué tipo de académicos o incluso qué enfoque? Porque se puede hacer algo muy académico especializado, como también se puede hacer un taller para niños, etcétera. ¿Cómo hacen esta curaduría? Digamos? Todo también depende de a qué público vamos a estar dirigiendo tal temática, ¿no? Si tenemos un público adolescente, prescindimos como de que sea algo totalmente académico, sino también ver la manera de que se convierta en un diálogo horizontal y que pueda haber una reflexión y que el conocimiento se construya entre todos. Cuando ya se plantea algo que va dirigido específicamente para la academia o para los institutos, sí tratamos de generar los vínculos pertinentes como con estéticas, filológicas. Próximamente vamos a tener unos cursos en colaboración con la MEC, que es la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, para tener como cursos de griego, latín, libro antiguo, mitología griega y romana. Todo depende también un poco de la exigencia del público. Nosotros basamos los proyectos educativos y la oferta cultural respecto a el interés que tiene el público. Si el público ahorita está interesado por cursos teóricos, manejamos un poco la línea sobre temáticas que están relacionadas con el museo o con exposiciones temporales. Pero también
también hay un público que está interesado por las cuestiones plásticas. Entonces generamos talleres, como el método Caravaggio, donde explican un poco cómo se constituye la forma de pintar. Todo depende un poco del perfil del público, las exigencias, y que también estemos como muy al pendiente de qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades y cómo también este museo puede ser un centro neurálgico de una transformación social importante. Claro, finalmente rapidísimo para que nos des una página donde puedan ver qué cursos de verano se van a abrir, las visitas guiadas, los diplomados, en fin, toda esta variedad que ofrece. Todo sale en redes sociales, en Facebook, Twitter, Museo Nacional de Arte. Igual ahí directamente van a poder encontrar toda la programación. Muchísimas gracias, David Cáliz, jefe del Departamento de Educación del MUNAL, por traernos estas alternativas riquísimas. En verdad hay que aprovecharlas. Gracias por estar con nosotros en Interfaz. Gracias a ustedes por la invitación. Y hasta la próxima. Una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Bueno, llegó la hora, el momento en Interfaz en la que viajamos por el mundo, estudiamos en otros países y lo hacemos a través de los ojos y de la experiencia de un estudiante que logró tener una oportunidad, una beca para ir a estudiar parte de su carrera a otro lugar. Esta mañana, para este fin, nos enlazamos con María Fernanda Castañeda. Ella, gracias a la beca Paulo Freire, realizó una estancia académica en Colombia. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Pues cuéntanos un poco de qué se trató esta oportunidad, cómo lograste acceder a ella, cómo fue todo este proceso. Ok, bueno, yo soy estudiante de la Escuela Normal de Educación en el estado de Colima. Curso la licenciatura en Educación Primaria, ya estoy por terminar mi licenciatura, estoy en 8º semestre. Y el año pasado tuve la oportunidad de aplicar para esta beca del proyecto Paulo Freire y pues fui beneficiaria y pues metí todos mis documentos, mandé cartas de postulación y fui aceptada y no sabía pues a qué país me iba a tocar. Estaba entre Chile, Colombia y Cuba y pues me tocó afortunadamente Colombia y fue una experiencia muy grata. Estuve siempre en acompañamiento con mi escuela normal, tanto con los encargados de organizar todo este proyecto. Hola María, me da mucho gusto saludarte, un fuerte abrazo y por supuesto es una de las, creo yo, experiencias más ricas que te puede dar la parte académica, ¿no? Aprovechar este tipo de circunstancias. Algunas, no sé si coincidas con algunos otros compañeros que hemos tenido aquí en el estudio, también preguntándole y compartiendo su experiencia, ellos sintieron en un inicio miedo. Para muchos fue la primera vez que viajaron en avión, para muchos fue la primera vez que visitaban un país fuera de México. No sé si fue tu caso, pero para esas circunstancias iniciales, ¿tú qué le recomendarías a los jóvenes que están pensando en estos momentos tomar una decisión como la tuya? Pues yo creo que es muy normal sentir como ese nerviosismo, ese miedo de no saber cómo qué situación es, y más porque es un país que no has viajado, pues yo nunca había ido a Colombia, claro. Entonces pues es nerviosismo de cómo es la cultura, cómo van a aceptar, quién va a ir conmigo, pero pues yo creo que simplemente quitarse esos miedos y atreverse y siempre aprovechar las oportunidades que se nos presenten y sobre todo cuando es cuestión de un desarrollo en cuestión de tu educación y de tu carrera para pues siempre estar más preparados y atreverse, yo creo que es lo más importante. María Fernanda, pues sin duda son muy interesantes estas palabras que nos comentas. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que viviste en Colombia? Es decir, ya que pudiste experimentar, comparar, tú eres estudiante normal, ¿cómo pudiste ver la diferencia entre lo que sucede aquí en México en este aspecto y lo que sucede allá en Colombia? Pues es muy diferente porque pues yo estoy en una normal y donde yo tuve la oportunidad de hacer todo esto del proyecto Paulo Freire fue en una universidad, la Universidad de Antioquia, y pues sí es un ámbito en cuestión académica o en cuestión de pues todo lo que tiene que ver con la organización y es allá como, no sé, me sentí, es una nueva experiencia como sentirte universitaria y fue eso, pero la verdad los profesores muy preparados, siempre pues al pendiente si teníamos alguna duda o nos brindaban pues lecturas porque nosotros entramos cuando ya había empezado el semestre, entonces pues trataron como de recapitular un poco acerca de pues en dónde estaba ya la situación de ese curso
Y pues sí, fue una experiencia muy buena y gratificante al poder comparar pues cómo es el sistema en México y cómo es el sistema allá en Colombia. ¿Cómo consideras tú tu desarrollo en lo personal, también en lo profesional, después de haber vivido una experiencia pues de esta magnitud, tanto en lo académico? Porque creemos que esto es algo integral, no solo aprendes o creces en lo académico, sino también creo que aprendes y creces en lo personal, pues por todas estas riquezas. ¿En qué momentos tú consideraste más significativo? Porque no solo es alcanzar mejores niveles teóricos de lo que estás estudiando, sino también es lograr convivir con otra cultura, por supuesto que pasear por las calles de ciudades nuevas, en fin. ¿Cómo fue que llevaste a cabo esta experiencia doble, tanto en lo personal como en lo académico, claro? Sí, era en lo personal y en lo académico, como dices, y pues en lo personal yo nunca había pues vivido sola. Pues vivo con mis papás y Claro. entonces pues llegar a Colombia y pues tener que socializar, y porque éramos varios mexicanos, entonces pues entablé ciertas relaciones con 3 personas más que fueron pues ahorita todavía siendo cercanas. ¿En dónde se Y- quedaban? ¿En residencias estudiantiles o en hoteles o en casas? ¿O cómo se gestionó esa parte? Ajá, esa parte era cada quien buscaba pues por sus medios. O sea, antes nosotros de irnos pues nos contactamos y allá mediante WhatsApp pues hicimos un grupo y vimos como dónde quedarnos, dónde alojarnos, y ya pues reservamos y Ah, ok. rentamos un departamento. Entonces pues fue situación de llegar y poder pues no sé, vivir ya sola sin la ayuda de tus papás ni nada de eso. Y cada quien pues ¿De- resolvió pues... ¿De qué sus te estás circunstancias. acordando? ¿De qué te estás acordando? María Pues sí fue... ¿Perdón? No, pues yo te quería preguntar precisamente más a fondo, ¿qué es lo que más destacas de la cultura colombiana, lo que más te llamó la atención y por qué pues vale la pena obviamente conocerlos? Creo que lo que más vale la pena es la gente, la cultura, como, no sé, se siente tanto ese sabor latino en la música, en los colores, y pues me llevo una bonita experiencia de la gente de allá, que es muy amable y siempre muy servicial. La verdad nunca sufrimos nada de delincuencia ni nada de eso, siempre pues el apoyo de la gente y de los, pues como de los profesores, y cualquier duda pues siempre se sentía como ese, no te sentías tan lejos de tu casa pues. Oye, y obviamente pues toda esta experiencia también de alguna otra forma la vas a aplicar tú como normalista pues en tu futuro, ¿no? En tu futuro profesional. Son experiencias que seguramente vas a saber expresar a tus alumnos el día de mañana. Sí, siempre pues se aprende de algo, y más porque es una experiencia que viví yo de primera mano, y pues sí, siempre ese conocimiento pues se adquiere y pues es posible poder transmitirlo a mis alumnos. Y si se presenta también otra oportunidad de tomar alguna beca ya que termine mi licenciatura, ya sea en una maestría o algo así, pues estoy segura que la voy a aprovechar, porque pues es atreverse y Sin duda. adquirir más experiencia siempre. Claro. Pues enhorabuena, María Fernanda, gracias por compartirnos esta experiencia que seguramente ha inspirado a muchos a alcanzar metas como las que tú has logrado, de estudiar en otro país, conocer otra cultura. Te enviamos un fuerte abrazo y un saludo hasta allá, hasta Colima. Muchas gracias y saludos también por allá. Saludos, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa en Interfaz y regresamos con más. Se encuentra con nosotros ya Jorge Rubio, una circunstancia compleja en la que está viviendo la selección de México allá en Rusia. Vamos perdiendo 1-0. Así es, Omar, Ana, qué gusto saludarlos. Buenos días, Jorge. Pues sí, mientras mucha gente está viendo el fútbol, seguramente todos los que nos están viendo también tienen un ojo en la pantalla viendo el fútbol, otro ojo viéndonos a nosotros. Pero aquí les decimos que en este momento, sí, México acaba de irse abajo en el marcador al minuto 50. Agustinson, pues llegó muy Agustín.
Se metió al área y metió el gol. Guillermo Ochoa ha dado un gran partido. Desafortunadamente México en estos momentos está perdiendo 1-0 ante Suecia en el último partido de la fase de grupos. Con este resultado, México al momento estará clasificando como segundo lugar del grupo y todavía no tendría rival, porque todavía faltan los partidos de más tarde, para definir contra quién se enfrentaría a México. El otro partido, Alemania en contra de Corea del Sur, está 0-0. Por eso va en ahorita segundo lugar. todos con el hashtag Todos Somos Corea, para que Corea pues, pueda tener un buen resultado y ya no importa lo que pase en el partido. Si Corea le llega a ganar a Alemania, lo cual se ve muy complicado, entonces no importa que México pierda y ya estaría avanzando como segundo lugar de grupo. ¿Qué pasaría si Alemania gana y el resultado de Suecia se mantiene así? Entonces tenemos que ir tal vez hasta un desempate inclusive de fair play, es decir, cuántas tarjetas amarillas y rojas tuvo cada equipo, y México no lo tendría tan mal porque están empatados en prácticamente todo, en diferencia de goles, en goles Con anotados, cada quien le habría ganado a uno. México le gana a Alemania, Suecia le gana a México, Alemania le gana a Suecia, es decir, todos los criterios de desempate estarán muy parejos y tal vez nos tendríamos que ir en un escenario de 1-0 de Alemania-Corea, y este que está ahorita de Suecia contra México de 1-0, pondrá un escenario complicado para todos, no solo para México, y hay que destacar que México es el único equipo al momento con 6 puntos, la única selección con 6 puntos que no ha clasificado a los octavos de final. Los otros grupos con equipos con esa misma cantidad ya lo hicieron, pero bueno, eso es lo que pasa en estos momentos Pues en sí. el fútbol. Está muy bueno el partido, pero también está muy bueno lo que hace la UNAM en uno de los deportes más representativos, que es, por supuesto, el fútbol americano, pero también la lucha, que le ha dado pues grandes logros, sobre todo a nivel nacional. La UNAM cuenta con 49 disciplinas deportivas, las cuales a través de la Dirección General del Deporte Universitario son fomentadas para el fortalecimiento de la educación integral de los estudiantes. Los Pumas de lucha olímpica ganaron 5 medallas en la pasada Olimpiada Nacional Juvenil 2018, un oro, una plata y 3 de bronce. Javier Vázquez Fernández, entrenador y presidente de la asociación de este deporte en la máxima casa de estudios, ha dedicado 20 años de su vida a entrenar a nivel preparatoria y universitario, llevando a los luchadores a competencias nacionales, internacionales e incluso a la selección de nuestro país. Para nosotros cada vez es más difícil enfrentarnos con los otros estados de la República, ya que los muchachos tienen que combinar la educación, sus clases, su academia con el deporte. En otros estados se han ido creando los institutos del deporte, los centros de alto rendimiento, en donde ahí mismo les dan las clases, ahí mismo entrenan, ahí duermen, comen. Hay que ser muy disciplinado en esto, es algo que nos deja mucho el deporte, la disciplina, el trabajo en equipo. Definitivamente tienen que estar buscando cómo sobresalir en las dos ramas. Desde el año 2017, la UNAM implementó un sistema de becas para los alumnos atletas. Nunca se había dado, es un estímulo histórico para estudiantes deportistas, entonces les piden un promedio mínimo. El promedio mínimo es de 7. Ser regulares, tener cierto avance académico y aparte tener cierto currículum deportivo. Esto nos ayuda a todos los muchachos que han tenido algunas competencias y que vemos con prospecto para destacar en el deporte, ¿sí? Son candidatos a. Entonces la manera de mantener esa beca es entrenando, es siendo disciplinados. Desde el 5º año de prepa, Alejandra Popoca Piña se inició en la lucha. Tras 10 años de experiencia, logró llegar a estar en el primer lugar nacional. Pasante de la carrera de biología, tuvo días complicados para combinar educación y deporte. Requiere todo el tiempo. En realidad nunca tienes tiempo libre. En la mañana te levantas, desayunas, entrenas. O sea, literal, solo entrenas y estudias, entrenas y estudias. A veces, yo en mi caso, como por mi carrera deportiva, llevaba menos materias. O sea, si el semestre es de 5, llevaba 3, llevaba 4. Nunca llevé todas al mismo tiempo. Ya hasta el final de mi carrera, que es un poco más especialización. Entonces ya fui combinando un poco más tiempo de escuela y entrenamiento. Alejandra tenía como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero desafortunadamente vio frustrado su sueño por una lesión en la rodilla, por lo que tuvo que ser operada y tomar la decisión de cambiar su meta y dedicarse al deporte estudiantil. Cuando me lesiono y veo como truncado todo el proceso que llevaba, pues fue devastador. Pero continuando con mis estudios y ahora que trabajo también para una escuela, me doy cuenta que no, a lo mejor la vida me llevó por otro camino y afortunadamente acabo de terminar mi carrera, estoy titulándome y tengo planes de iniciar otra. Entonces,
sí considero, o sea, después como que se me abrieron los ojos y fue como, sí es muy importante el deporte, pero yo creo que la escuela siempre va. Alejandra participó en diferentes competencias internacionales, siendo el Campeonato Panamericano de Nicaragua, en el que finalizó en 4º lugar, el que más representa para ella. La UNAM siempre la ha apoyado a lo largo de su trayectoria deportiva, por lo que ya piensa estudiar una segunda carrera en psicología y una maestría. A mí la UNAM me ha dado todo. Pues nunca me topé con un maestro que me dijera, no puedes ir, o no puedes faltar, o me tienes que entregar esto. No, todos me dieron las facilidades. Cuando pasa lo de la lesión, yo pierdo el ciclo olímpico y meto mi currículum para ver que se me contrate como entrenador, también me dieron todo el apoyo del mundo para contratarme y no despegarme de este mundo, ¿no? Entonces ahora todo lo que he aprendido, todo lo que me ha dado la universidad, he intentado regresarlo a mis alumnos ahora. Y bueno, estoy todavía compitiendo, todavía el año pasado competí en la Universidad Nacional, este año ya no porque terminé mis créditos, pero estoy en busca de una maestría y además voy a hacer una segunda carrera. Mañana en la segunda entrega, la historia de Selma Isabel Rojas Mondragón, quien desde el bachillerato ha practicado lucha. Mañana la segunda parte de este reportaje, en estos momentos penal a favor de Suecia, lo van a revisar en el sistema de video arbitraje y pues ahorita en unos momentos más les dirán cómo va el partido. Y yo con eso me despido, nos vemos mañana. Gracias. ¿Estás triste o qué? No, gracias. Todavía falta. Y bueno, un saludo muy importante a la UNAM por estos grandes trabajos que estás presentando también, Jorge. Y bueno, por supuesto, les tendremos más actividad de esta pues gran tarea que hace la UNAM, no solo en lo académico, sino también en lo deportivo, partes esenciales lo uno con lo otro. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Interfaz, tenemos la información cultural. Aspik es uno de los platillos más populares en Rusia. Se prepara a partir de carne, huevo y otros ingredientes dentro de gelatina salada. La educación también es cultura, la cultura también es educación y las actividades artísticas son el perfecto complemento de las clases en el aula. Con este objetivo, el Consorcio Internacional Arte y Escuela está organizando un encuentro multidisciplinario en donde dan a conocer las creaciones de sus alumnos. Veamos. Con una presentación de danza, canto y pintura organizada por el Consorcio Internacional Arte y Escuela AC Conarte, más de 2,000 niñas, niños y jóvenes rindieron homenaje a la cantante Esperanza Iris en el marco del festejo de los 100 años del Teatro de la Ciudad que lleva su mismo nombre. De tal suerte que hay una alianza muy natural y muy positiva entre las instituciones educativas y culturales y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo dije, eso es lo que tenemos que hacer en México, porque tenemos instituciones educativas y culturales fuertes, pero no tenemos especialización en educación artística pensada no para formar artistas, sino para formar ciudadanos conscientes, sensibles y pensantes en una dimensión que conecta pensamiento, pero también corazón, emociones y expresión. Y así surgió Conarte. Con el tema Cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra casa. Conarte cumple una década de presentar los resultados de escuelas públicas y comunidades que participan en los talleres y programas de formación de la Nana, fábrica de creación e innovación que legó Esperanza Iris al término de la Revolución Mexicana. Con esas clases no se busca que los niños sean artistas, ¿no? Sino que aprendan a convivir entre ellos usando el arte como pretexto. En la Nana se imparten cursos, talleres y actividades artísticas que permiten el acercamiento de la comunidad no especializada en las artes, generando un espacio de formación y descubrimiento de nuevas habilidades de convivencia y respeto por el otro. Todo empezó con un día que regresaba de la escuela y vimos en un cartel en la calle que anunciaban clases de coro y a mí me gustaba mucho cantar. Entonces yo le dije, sí, mamá, llévame. Y ya me llevó y descubrimos la Nana. Y estaba muy cerca de la casa y que era algo que no sabíamos y muy escondida, pero... Y ya nos hicieron las pruebas de canto, entré yo y mi hermana y empezamos en Conarte desde ahí. Antes de que yo me metiera a las clases de arte, yo era algo antisocial.
Y después ya que me metieron a teatro ya fue como más fácil que yo socializara con las demás personas porque a mí era muy difícil. Fue así como 10 escuelas donde Conarte imparte sus programas crearon coreografías para hacer conciencia de la necesidad de mantener todos nuestros sistemas ecológicos limpios, pues la belleza natural de la tierra está desapareciendo y con ella la posibilidad de una vida saludable. Y ayer lo adelantamos, el Canal 22 cumplió 25 años de ser el canal cultural de nuestro país. Así que a lo largo de este cuarto de siglo, presentaron al público una visión alterna de ver la televisión. Queremos tanto a Canal 22 porque nos dio esquizofrenia, en una época en donde las tribus urbanas surgían casi de manera espontánea y los jóvenes buscaban a alguien con quien compartir sus gustos como la música y la moda. Los visual kei, punks, góticos, sonideros, entre otros, todos en un solo lugar. Un pedazo del México urbano que no todos conocían en ese entonces. Queremos tanto a Canal 22 porque se convirtió en una opción para los que veíamos al anime con otros ojos y nos presentó series como Evangelion o Hellsing en su idioma original y sin censura. Una alternativa a las opciones que ofrecía la televisión privada sobre la animación japonesa. Queremos tanto a Canal 22 porque nos ha mostrado los rincones de la Ciudad de México desde diversas perspectivas, con varios programas y personajes. Como en Ciudad Instantánea, Luces de la Ciudad o El Show del Insomnio. Programa en el que francamente lo atractivo era su formato. Los señalamientos, las calles oscuras, el cielo iluminado, los tropiezos y las fallas técnicas hicieron de este un viaje sin rumbo fijo, un goce nocturno para el televidente. Queremos tanto a Canal 22 porque con las historias de los Alcántara fuimos y venimos en el tiempo. Aquel, el de la dictadura española y su transición a la democracia, pero no desde los hechos históricos, sino desde la vida cotidiana. Cuéntame cómo pasó, sin duda es una de las razones de este cariño. Queremos tanto a Canal 22 porque no solo nos muestra las películas de Joaquín Pardavé, Pedro Infante o Sara García. Por esta señal hemos visto el cine sin cortes de maestros del séptimo arte ruso, alemán, inglés, francés, entre otros. Queremos tanto a Canal 22 porque quien haya dicho que la ciencia es aburrida está equivocado. Canal 22 ha tratado con diversos programas de quitarle ese sentir a sus espectadores. Desde una barra infantil hasta programas especializados que nos han hecho viajar, imaginar, conocer y despertar en nosotros la curiosidad por preguntarnos qué nos rodea. Pues nuevamente muchas felicidades al Canal 22. Así es, queremos mucho al Canal 22 y muchas felicidades. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Interfaz. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana con más información del ámbito educativo. Gracias a Grisela Yebra, a todos ustedes. Pasen un excelente día. Nos vemos mañana.